Nos restan 27 días para programarnos y planear la energía referente a nuestra liberación. Recordemos que cada año la energía se repite y es una puerta disponible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El exilio del cual nos habla esta festividad o este portal energético es un exilio como retorno del alma, es una travesía interna que nos está marcando pautas para un proceso evolutivo. Debemos recordar que la historia de Pesaj no es solo la historia de un pueblo que salió de Egipto hace miles de años, sino que es el mapa de nuestra propia alma en su proceso de despertar. En Cábala, el éxodo representa el viaje interno del ser humano, el exilio en la materia es la reunificación con un propósito divino. Para que podamos entender este viaje, lo vamos a desglosar en 4 etapas fundamentales que reflejan no solo un evento histórico, sino un modelo de evolución espiritual y psicológica. Vamos con la primera etapa, que es Misraim, Egipto, el exilio interno. Entonces, ¿quién es Faraón? Faraón es esa voz que nos esclaviza. Egipto, Misraim en hebreo, significa estrechez, limitación. Y no es solamente un lugar físico, sino es un estado mental y espiritual de esclavitud que representa todo aquello que nos mantiene atrapados en patrones de sufrimiento, de dependencia y de control. Si nos preguntáramos hoy dónde habita Egipto dentro de nosotros, ¿qué responderíamos? En nuestras creencias limitantes, en los miedos que nos impiden tomar decisiones, en la dependencia de lo externo que nos hace sentir valiosos, en esa programación de la mente que nos dice no puedes cambiar. ¿Quién es Faraón en nosotros? Es esa voz de nuestro cerebro reptiliano, ese instinto de supervivencia, el ego, y su trabajo es mantenernos en esa zona de confort, convenciéndonos de que la esclavitud es mejor que lo desconocido. Entonces, la clave cabalística, ¿cuál sería? Faraón no quiere que salgamos de Egipto. ¿Y por qué no quiere que salgamos de Egipto? Porque se alimenta de nuestro miedo. Entonces, mientras temamos al cambio, seguimos siendo esclavos. La segunda fase es Pesa, que es la liberación inicial. El primer paso es salir de Egipto, pero Egipto sigue estando dentro de nosotros. La salida de Egipto representa ese momento de despertar, es cuando nos damos cuenta de que nuestra vida no tiene que ser una repetición de sufrimiento, de dependencia, y es cuando la luz se revela con fuerza y es cuando vemos milagros abiertos, muy contrario a lo que sucedió en Purim, que era como Dios o la divinidad oculta. Pero dentro de estos milagros que se revelan con fuerza, aún no hemos cambiado internamente. Entonces, ¿qué pasa en este nivel? Rompemos con una situación que nos esclaviza, por ejemplo, un trabajo tóxico, una relación destructiva, una mentalidad de carencia. Sentimos emoción y euforia por el cambio, pero no hemos desarrollado las herramientas internas para sostenerlo. Y esa salida es rápida, como la matzá, que es el pan sin levadura, que no tuvo tiempo de leudar. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que todavía no hemos tenido el tiempo para procesar. ¿Y por qué aún no somos libres? Porque Egipto sigue dentro nuestro. La programación mental de Faraón sigue activa y cuando enfrentamos el primer obstáculo, ¿qué queremos hacer? Volver a Egipto, que se llama el síndrome del esclavo. Aquí la cábala, ¿qué nos da como tip? Que no basta con salir de Egipto físicamente, hay que sacar a Egipto de dentro de nosotros. Vamos con la tercera fase, es el desierto. En el desierto vemos 42 paradas y estas 42 paradas tienen que ver con 42 etapas de transformación de nuestra conciencia. Y aquí es cuando comienza el verdadero trabajo, que es transformar nuestra conciencia. El desierto es el proceso de purificación donde nos enfrentamos a nuestras sombras, a las dudas, a los miedos. Ya no hay faraón, pero todavía seguimos actuando como esclavos. Estas 42 paradas en el desierto, ¿qué nos quieren enseñar? Según la Cábala, el pueblo de Israel hizo estas 42 paradas antes de llegar a la tierra prometida y cada una representa un estado de conciencia que debemos trascender. Entonces, algunas de ellas fue la falta de fe cuando están en Mará, en las aguas amargas, que creemos que no podemos sostener nuestra libertad. Otra es la lucha con el pasado, que es la parada de Refidim, que es cuando vienen los recuerdos de Egipto que aún nos persiguen. Entonces, ¿qué recuerdos te persiguen de tu pasado? Por otro lado está la parada en el monte Sinai, que es la resistencia al cambio, porque nos aterra la responsabilidad de la libertad. ¿Qué sucede en esta etapa? Aparecen dudas, aparecen pruebas, que son los desiertos emocionales. Queremos regresar a la esclavitud porque era más cómoda. Recordemos que siempre es más cómodo lo conocido a lo desconocido. Y aquí es donde la mayoría de la gente abandona su proceso de transformación. La cábala que nos da como tip que el desierto no es un castigo, es un entrenamiento y es el proceso necesario para que la libertad se vuelva parte de nosotros. Vamos a enumerar las 42 paradas de manera muy concreta
Creo que es importante saberlo. Entonces la primera parada está en Ramsés, que es la liberación del ego, es el despertar de la conciencia y salir de la esclavitud espiritual. La segunda es Sukkot, que es la confianza en lo divino, cuando aprendes a soltar y a confiar en el proceso. Después viene Etam, que es la fortaleza interior y es esa capacidad de avanzar sin certezas. Después viene Pia Hirot, que es trascender el miedo, enfrentar el temor al cambio. Luego viene Migdol, que es cuando te conectas con una perspectiva superior y es cuando puedes ver más allá de las limitaciones. Luego viene Mara, que es cuando aprendes a dulcificar tu vida y es a transformar la amargura en aprendizajes. Luego viene Eilim, que conecta con el equilibrio y la sanación y es cuando aprendes a integrar luz y sombra en la vida. Después viene el Mar Rojo, que es la entrega y la fe absoluta, cuando sueltas el control y permites que los milagros fluyan en tu vida. Luego viene el desierto de Sin, que es la confianza en la provisión divina, cuando aprendes a soltar la ansiedad por el miedo al futuro. Después viene Dovka, que tiene que ver con la resiliencia y la adaptabilidad, cuando aprendes a cambiar sin resistencia. Luego viene la Prada de Alush, que aprendes a recibir con gratitud, cuando aceptas la abundancia sin miedo. Posteriormente viene Refidín, que es la fuerza espiritual, cuando conectas con la fortaleza del alma. La número 13, que es el monte Sinai, que es la elevación de la conciencia y estás dispuesto a recibir sabiduría y alinearte con la verdad. Posterior viene Kibrot Atavá, que aprendes a dominar los deseos, te liberas de los impulsos negativos. Haxerot, que es la purificación emocional, limpiar el ego y las emociones densas. Ritma, disciplina espiritual, compromiso con tu crecimiento interior. Rimón Pérex, que es transformar la escasez, es cuando aprendes a romper las creencias limitantes. Lifna, claridad y verdad, cuando ves la realidad sin ilusiones. Risa, cuando aprendes a soltar viejas identidades, dejas atrás lo que ya no sirve. Que lata, que es la unidad con los demás, cuando sanas relaciones y sueltas juicios. Luego aparece la del monte de Shafer, que es la conexión con lo superior, cuando aprendes a ver la belleza en el camino. Haradá, que es la purificación del miedo, liberas ese miedo que te paraliza. Makelot, que es la fuerza de la comunidad, cuando entiendes el poder de la unión, porque no vinimos a estar solos. Tahat, cuando te rindes en el proceso, aceptas lo que es sin lucha. Taraj, cuando tienes una revisión interna, aprendes a evaluar los aprendizajes y los errores. Esto es importante en todo proceso, siempre hacer una pausa y evaluar en dónde estás y cómo estás y hacer los ajustes que sean correspondientes. Posteriormente viene Mitka, que es la expansión del alma, cuando rompes barreras internas. Hashmonah, que transformas el dolor en luz, que es una alquimia emocional. Moserot, que conectas con una responsabilidad espiritual, cuando asumes el poder personal. Benei Yakan, cuando sueltas la soberbia y aprendes a ser humilde ante lo divino. Sabes que siempre hay algo más grande por encima de ti. Está Hor Agitgat, que es cuando reconectas con la alegría y encuentras el gozo en la vida. Yotbatá, que equilibras el espíritu y la materia. Y aquí recién es cuando conectas con la abundancia. Abroná, cuando fluyes con el ciclo de la vida y aceptas el cambio como una constante. Etzion Geber, que es cuando cruzas el umbral, que dejas la vieja versión por una mejor. Posteriormente está el desierto de Sin, que es cuando enfrentas los desafíos, las pruebas antes de la transformación final. El monte Or, donde integras la sabiduría, aceptas la muerte del viejo yo. Salmoná, aprendes la lección del sufrimiento, a no repetir errores. O sea, ya te vuelves una persona más pensante. Punón, que es la luz en la oscuridad, encuentras esperanza en lo difícil. Obot, cuando conectas con la raíz espiritual, cuando reconoces que todo tiene un origen divino. Y Yeavarim, cuando ves más allá del ego y recién ahí puedes acceder a una visión superior. Divongat, que es la expansión de la conciencia, o sea, aquí ya tienes un crecimiento sin límites. Almon Diviatain, cuando te preparas para la promesa y es la última purificación antes de recibir la recompensa. Y por último está el Monte Nebo, que es la trascendencia y es cuando conectas y llegas ya a la plenitud espiritual. En conclusión de esta etapa, y creo que es importante nombrar cada una de las paradas y saber en dónde estás. Cada una de estas 42 paradas representa un nivel de evolución personal, que no solo fueron estaciones físicas, sino fue un reflejo del camino interno que cada alma busca para salir de sus propias limitaciones. Egipto, para llegar a una conciencia expandida, que es en realidad la tierra prometida. Este proceso sigue vigente hoy, ya que todos pasamos por estos niveles en algún momento de nuestro proceso en el crecimiento espiritual. La pregunta hoy sería, ¿en qué estación sientes que estás en este momento? Y ya para culminar, vamos a nuestra cuarta etapa,
que es la tierra prometida, que es la unión con el propósito. Y esta etapa que nos enseña que solo después de atravesar el desierto estamos listos para recibir la tierra prometida, porque ya dijimos que el desierto es una etapa de entrenamiento. Y la tierra prometida no es un lugar físico en realidad, sino que es un estado de conciencia donde hemos integrado las lecciones del desierto y finalmente podemos manifestar nuestro propósito con claridad. ¿Cómo saber que hemos llegado a la tierra prometida? Actuamos con certeza y no desde el miedo. No buscamos salvadores externos. Entendemos que la libertad es una elección interna. Tenemos herramientas que nos ayudan a sostener nuestra expansión sin depender de milagros. Ya que hay un cuestionamiento importante y es por qué no todo el mundo llega, porque muchos, y sin ánimo de juzgar a nadie, prefieren quedarse en el desierto repitiendo los mismos patrones sin completar la transformación. Y acá la cábala lo que nos enseña es que la tierra prometida es un estado de conciencia donde somos co-creadores con la luz. Aquí nos asemejamos a la divinidad. Entonces, como para cerrar todo este concepto que me parece súper lindo y muy importante, ¿cómo sería este código energético, este portal energético de Pesaj como un mapa de nuestra evolución? Tenemos a Egipto, que nos ayuda a identificar nuestra esclavitud interna. Tenemos Pesaj, que es tomar acción para salir de los patrones limitantes. Tenemos el desierto, que es enfrentar las sombras y aprender a sostener la transformación. Y tenemos la tierra prometida, que es manifestar nuestra verdadera esencia sin miedo. Entonces la reflexión final que te puedes llevar hoy, que lo puedes hacer como ejercicio dentro de este entrenamiento, de esta preparación para llegar al 14 de Nisan, que como digo quedan 26 días, pregúntate cuál es tu Egipto hoy, qué representa el faraón en tu vida, qué miedo te impide cruzar el Mar Rojo. Y la cuarta, ¿estás dispuesto o dispuesta a atravesar tu propio desierto para llegar a la tierra prometida? ¿Cuál sería el código cabalístico de toda esta enseñanza? El éxodo no es un evento, es un proceso. Y solamente aquellos que perseveran en el desierto son los que pueden alcanzar la verdadera libertad.